Bien. Muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles la tercera sesión del módulo 5 del Diplomado de Derecho Tributario con el tema Delitos Tributarios. En esta ocasión será expuesta por el doctor Javier Gustavo Yarce Cruz, quien es abogado, maestro en Derecho Civil y Comercial, especialista en negocios internacionales y gestión aduanera, máster internacional Business por la Universidad Rey Juan Carlos, España. Doctor en educación, cuenta con destacada experiencia laboral y labor directiva en la administración aduanera. Prestigiado catedrático en escuelas de posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos, Universidad San Martín de Porres, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. También es asesor de tesis de posgrado, conferencista invitado por universidades, institutos de educación superior, gremios profesionales, empresariales, entidades públicas y diversos centros académicos. Columnista en las revistas Logística 360, Análisis Tributario y Partenon, Agenda Aduanera de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es administrador del blog académico Mago Yarce, dedicado a difundir sus artículos e investigaciones sobre gestión aduanera, logística internacional, comercio exterior y negocios internacionales. Es investigador académico y autor del libro digital indexado Dragback, Mecanismo promotor del crecimiento económico en las empresas de exportación, publicado recientemente por la editorial Tercer Sol de México y también por nuestras redes sociales. Pueden ir a descargarlos y es gratis. Aquellos participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y a través de nuestras redes sociales en la transmisión en vivo, les recordamos que tienen la oportunidad de realizar sus preguntas durante la sesión y serán contestadas por el doctor al finalizar la sesión. Finalmente, estimado doctor, le queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento y admiración por su presencia en esta sesión y le cedemos gustosamente el uso de la palabra para que pueda comenzar con su presentación. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes, Alejandro, Almudena, Edania, Elmer, Yair, Jorge, Melissa, Sofía. A todos y cada uno de ustedes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión del día de hoy, donde vamos a tener la posibilidad de poder de comentarles los aspectos vinculados a los delitos tributarios. ¿Ok? Así que siéntanse en la absoluta libertad de poder formular alguna inquietud, alguna consulta a través del chat y encantado de poder atenderlos, ¿ok? Muy buenas tardes a todos y empecemos de una vez. A ver, el tema que nos convoca es el tema de los delitos tributarios, ¿no? Hablar de los delitos tributarios es hablar de palabras mayores, ¿no? No estamos hablando de simples infracciones de tipo administrativo o tributario que se pueden resolver en base al pago de una multa, ¿no? Revisando la tabla de infracciones y sanciones tributarias. Aquí el delito tributario tiene que ver una connotación más penal, ¿no? Acá está el dolo, acá hay un proceso penal de por medio, y puede verse la gente que comete el delito de pronto involucrado, ¿no? En un proceso penal que podría hacerle privar de su libertad. Así es que vamos de una vez a hablar del derecho penal tributario, ¿no? Que es una rama, es una especialidad en el fascinante mundo del derecho, ¿no? Quienes abrazamos la abogacía con vocación, con pasión y amamos nuestra carrera, sabemos que lo rico que tiene la abogacía es que uno puede ser especialista en determinadas ramas del derecho de acuerdo a su preferencia, su formación, su aptitud, o simplemente los caminos de la vida te conducen pues a una materia en específico, ¿no? Y en este caso, el derecho penal tributario, como lo sostiene Dino Harach, un ilustre doctrinario, señala que el derecho tributario o el derecho penal tributario se considera adscrito al derecho tributario y no al derecho penal, en virtud de que nace con el derecho tributario mismo por razones de evolución histórica y la necesidad coercitiva de obtener los recursos necesarios para sufragar los gastos públicos por parte del Estado. Sin embargo, adopta principios fundamentales del derecho penal común. ¿Qué nos dice Dino Harach? Dino Harach nos va anunciando que tratándose del el derecho penal tributario,
es importante mencionar que en este caso en particular estamos nosotros frente a el universo mismo del derecho penal como ciencia coercitiva, pública, que nace del derecho tributario y que en su evolución ha ido recogiendo determinadas conductas, ¿no?, que atentan contra el deber de contribuir y sufragar los gastos públicos por parte del Estado, pero lo hacen de manera fraudulenta, ¿no?, cometiendo algunos actos que son considerados como antijurídicos, ¿no?, y que por lo tanto hay que someterlos a un proceso penal. Y muchos doctrinarios hoy hablan de los ilícitos tributarios. Un acto ilícito es aquel que contraviene el derecho en su conjunto, ¿no? Ese es un acto ilícito, ¿no? Contraviene el derecho en su conjunto. Lo ilícito es considerado generalmente sinónimo de ilegal, y sin embargo lo ilegal fácilmente lo asociamos como contrario a la ley. Pero hablar de un acto ilícito es hablar de un acto que contraviene al derecho, ¿no? Por ejemplo, un acto ilícito, emitir doble facturación. Un acto ilícito, comprar facturas. Un acto ilícito, alterar, ¿no?, de manera dolosa los libros contables. Ese es un acto ilícito. Contraviene el derecho, las reglas, las sanas costumbres, ¿ok? El deber ser del derecho. Los ilícitos tributarios, entonces, son manifestaciones del derecho que tiene el Estado de sancionar a aquellos sujetos que infringen las normas tributarias, ¿no? Entonces, el Estado es quien tiene el derecho de sancionar este tipo de conductas, ¿no? Y por lo tanto, ese derecho que tiene el Estado de sancionar este tipo de conductas es el que nos convoca el día de hoy para su estudio. En consecuencia, cuando hablamos nosotros del derecho penal tributario, en algún momento tenemos que hacer el distingo de los ilícitos de tipo administrativo, ¿no? Por un lado están los ilícitos de tipo penal, ¿no? Tributario, pero penal. Pero ¿qué lo diferencia de los ilícitos administrativos? Bueno, pues si hablamos de los ilícitos penales, los ilícitos tributarios, decimos que tiene una connotación penal, tiene que pasar por un proceso penal, tiene que someterse al juzgador, el Ministerio Público es el titular de la acción penal y tiene que cumplir las reglas, ¿no?, del derecho penal, derecho procesal penal. Pero cuando hablamos de ilícitos administrativos, aquí hablamos del incumplimiento de obligaciones meramente tributarias tipificadas principalmente en el Código Tributario y las leyes tributarias vigentes, como la ley del IGB, ¿no?, la ley del ITAN, del ITF, ¿no? Entonces, o la ley de tributación municipal. Entonces, aquí, si estamos frente al incumplimiento de obligaciones de tipo tributario, ¿no?, ya viene la campaña de renta, por ejemplo, en marzo, ¿no?, y ahí empiezan a surgir obligaciones de declarar y de pagar los tributos por impuesto a la renta. El incumplimiento de esas obligaciones puede ser considerado un ilícito de tipo administrativo, no penal, ¿no? Entonces, en los ilícitos administrativos tributarios, a diferencia de los ilícitos de tipo penal, no precisan pues el elemento subjetivo llamado el dolo, ¿no?, que como todos sabemos, el dolo es la conciencia y voluntad, ¿no?, es la intencionalidad de la gente que actúa para cometer el delito, sabiendo que ese acto es ilegal, ¿no? Igual, ¿no?, se arriesga y comete ese acto contrario a ley. Entonces, en los ilícitos administrativos tributarios no se precisa el elemento subjetivo del dolo, no se toma en cuenta la intención del sujeto, sino el mero hecho. Por esa razón se dice que la administración tributaria debe determinar las infracciones de manera objetiva, dice, ¿no? De manera objetiva. O sea, debe determinarse de manera objetiva cómo es que se cometió esa infracción, ¿no? Para ello, pues hay que ver la conducta del contribuyente, los plazos que tiene para determinadas obligaciones, las fechas de vencimiento, etcétera. Entonces, en los ilícitos de tipo administrativo, no se toma en cuenta la intención del sujeto, sino el mero hecho, la realización de la conducta prevista en la norma o el incumplimiento de alguna obligación de carácter formal establecida en las leyes.
Almudena Esquivel nos ha hecho una primera pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué los delitos tributarios no están en el Código Penal? La primera respuesta, Almudena, es porque estuvieron inicialmente, como hoy lo voy a explicar, y luego el legislador tomó una sabia decisión de crear una ley especial para los delitos tributarios y desarrollarlo con mayor amplitud, ¿no? Por eso existe la ley penal tributaria y existe la ley de delitos aduaneros, por ejemplo, ¿no? Entonces, son leyes especiales que incluso tienen su propia reglamentación, ¿no? Y que refieren una especialización, ¿no? En la tipicidad de estas conductas de tipo penal. Por esa razón ya no están en el Código Penal, fueron derogados esos artículos del Código Penal y se han convertido en leyes mucho más desarrolladas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre delitos y faltas? La diferencia fundamental está en cuanto a el procedimiento que hay que seguir y la sanción, ¿no? El delito tiene un bien jurídico tutelado, protegido, ¿no? Y por lo tanto, la ley penal tributaria considera ese acto como sancionable penalmente, con penas privativas de la libertad, ¿no? Días multa, etcétera. En cambio, las faltas revierten menor gravedad, ¿no? Una falta no es considerada propiamente un delito en la medida en que las faltas tienen un proceso mucho más expeditivo, sumarísimo, y no necesariamente tienen que ver con la pena privativa de la libertad. ¿Ok? Bien, pero muchos doctrinarios en materia penal también han hablado de la infracción sustancial, ¿no? Dicen, en los delitos tributarios hay que identificar cuál es la infracción sustancial y consiste en el no pago de los tributos dentro de los términos legales. Es decir, lo que no se sanciona por constituir solo una deuda. Y por lo tanto, la infracción sustancial es de carácter objetiva. ¿Qué significa esto? Que en este tipo de infracciones lo que cabe determinar es que la propia autoridad, la administración tributaria, tiene que llegar en su momento a determinar de manera objetiva el que se haya incumplido con una obligación en base a un cronograma de pagos. Por esa razón, si ustedes revisan la página web SUNAT, los cronogramas de pagos de las obligaciones tributarias usualmente están detallados en función al último dígito del número del RUC, ¿no? Para que el cronograma tenga, pues, objetivamente una fecha de vencimiento real y le brinde seguridad jurídica al contribuyente, ¿no? En el Perú, comporta responsabilidad solamente económica por los intereses que genera el no pago de la deuda. O sea, si yo cometo una infracción de tipo sustancial, que es el no pago de una deuda tributaria, y la SUNAT lo puede determinar de manera objetiva porque ya se vencieron los plazos para el pago. En el caso del Perú, en la legislación tributaria, la responsabilidad es solamente económica, ¿no? Es pagar ese tributo, esa deuda, más los intereses, ¿no? La tasa de interés moratorio que se calcula por día en función a las reglas del Código Tributario. ¿Y cuál es la infracción formal entonces? Si la infracción sustancial es el no pago de la deuda, la infracción formal está referida al incumplimiento de obligaciones de tipo formal. Una forma sencilla de entenderlo, la obligación de presentar declaraciones juradas de impuesto a la renta, por ejemplo, es una obligación formal. ¿Y cuál es la obligación sustancial? El pago de los tributos que se han generado por las rentas obtenidas el año 2023. Entonces, por esa razón, cuando hablamos de infracciones formales, nos referimos al cumplimiento o incumplimiento, perdón, de obligaciones de tipo formal, de hacer, no hacer, ¿no? De consentir, que son impuestas al contribuyente, responsable o tercero, ¿no? Y que en todo caso están tendientes a la determinación de la obligación tributaria o a la verificación y fiscalización del cumplimiento de esta. Los ilícitos penales tributarios, en cambio, se encuentran o estuvieron tipificados en el Código Penal en los artículos 241 y 242, y luego, mediante leyes especiales, como la Ley Penal Tributaria, aprobada por el Decreto Legislativo 813, y la Ley de Delitos Aduaneros, la Ley 28.008, y sus modificatorios. Cuando hablamos de ilícitos penales tributarios, definitivamente se requiere la presencia del dolo.
¿ok? El dolo solamente lo puede probar en un proceso penal el juez. Vale decir que necesariamente debe existir la intención de realizar la conducta prevista previamente en la norma como un delito, ¿no? Por eso decimos que el dolo es conciencia tributaria. Ojo que las deudas tributarias no tienen intereses compensatorios, sino intereses moratorios. Las deudas tributarias, hasta el momento, tienen intereses de tipo moratorio. El interés compensatorio, hasta donde tengo conocimiento, está recogido en la Ley General de Aduanas para los regímenes de admisión temporal. Cuando en lugar de reexportar una mercancía admitida temporalmente deciden nacionalizarla, en el momento que se calcula el monto de los tributos a pagar, se le aplica también un interés compensatorio que está basado en la tasa activa en moneda extranjera y se calcula desde la fecha en que numeró la declaración de admisión temporal hasta el día, el mes o el año en que decidió, ¿no? Nacionalizar la mercancía. Almudena, toda deuda tributaria que no se pague dentro de los plazos señalados en la ley generan intereses. Ahí entramos al terreno de la exigibilidad de la obligación tributaria. La obligación tributaria tiene una fecha de nacimiento y tiene una fecha de exigibilidad, ¿no? La fecha de nacimiento tiene que ver con la generación del hecho imponible o el hecho generador de la obligación tributaria y la exigibilidad tiene que ver con la fecha de vencimiento para el pago de esa deuda, ¿no? Entonces, una vez que se vence el plazo para pagar, si no se cumple con el pago de la deuda, definitivamente se empiezan a generar por día calendario los intereses moratorios aprobados por la SUNAT, ¿no? En base a los artículos 36 y 37 del Código Tributario. Los delitos penales tributarios, entonces, se encuentran tipificados, ¿no? En el Código Penal, ya hemos dicho, en artículos 241 y 242, o en leyes especiales, como la Ley Penal Tributaria, ¿no? Y la Ley de Delitos Aduaneros, y requieren definitivamente la presencia del dolo. El delito tributario, entonces, es toda violación dolosa a las normas legales impositivas sancionada con penas, ¿no? Que puede ser privativa de la libertad o días multa. Al respecto, debemos recalcar lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de delito tributario, supone fundamentalmente la realización de un comportamiento grave que infringe las normas tributarias. Entonces, cuando hablamos de delito tributario, nos estamos refiriendo fundamentalmente a un comportamiento grave, ¿no? ¿Y por qué le llamamos grave? Porque este tipo de comportamientos lo que hacen es no solo perjudicar los intereses del fisco, sino también van a generar, ¿no? Una desmotivación al deber de contribuir y por lo tanto se tiene que corregir de inmediato, ¿no? De inmediato hay que corregir esta conducta para efecto de mantener, ¿no? Preservar y proteger el deber de contribuir que todo ciudadano, ¿no? Debe realizar de manera puntual, ¿no? Permanente, para el proveer de los recursos que el Estado necesita para el sostenimiento del bienestar general de la nación, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las cuales nuestro deber es el deber de contribuir, ¿no? Tenemos el deber de contribuir y este se desarrolla tanto en la constitución política del Estado peruano como en las leyes tributarias correspondientes, ¿no? Y este deber de contribuir nos dice que todos los ciudadanos estamos en la obligación de sostener el gasto fiscal. Por lo tanto, el no sostenimiento del gasto fiscal puede generar, dependiendo del comportamiento del usuario, ¿no? Puede generar definitivamente el nacimiento de un delito tributario, ¿no? Los delitos tributarios también dañan la recaudación tributaria de manera inmediata y la función del tributo también de manera inmediata. Los delitos tributarios tienen relevancia penal porque surgen en el ámbito de las normas tributarias destinadas a la determinación de la obligación tributaria de pago o a la obtención de los derechos
y beneficios fiscales. Marcial, buenas tardes. Marcial Alcarraz dice, el nem bis in idem no se afecta al sancionar tanto administrativamente como penalmente un mismo hecho tributario. Yo considero que no, Marcial. ¿Por qué? Porque el nem bis in idem tiene que ver con que frente a un mismo hecho, ¿no? La autoridad sanciona doblemente al usuario. Y esto es lo que no ocurre, ¿no? Porque por un lado está, si yo he dejado de pagar el impuesto a la renta, la SUNAT me va a tener que obligar al pago del mismo a través de la cobranza coactiva. Pero si para conseguir ese resultado de no pago del impuesto a la renta he cometido un delito tributario en el ámbito penal, no administrativo, el juez va a resolver mi responsabilidad penal. Y ahí no hablamos del bis in idem, porque estamos hablando de aspectos diferentes, procesos diferentes, ¿no? Obligaciones diferentes. ¿Vale? Y por esa razón sostengo que así no es como se aplica ese principio, ¿no? Ahora, también los elementos constitutivos del delito tributario son la acción u omisión, ¿no? La acción, que tiene que ver de pronto con la presentación de declaraciones cometiendo fraude o faltando a la verdad, o la omisión en la declaración, la omisión en la facturación, por ejemplo. Pero debe estar tipificado. ¿Qué significa esto? Que esa conducta debe estar tipificada, prevista en la ley penal de manera expresa como una conducta delictiva, ¿no? Para poder sancionarla como tal. Por eso que en vía de interpretación no se pueden sostener, ¿no? Aspectos de tipo tributario, ¿no? Entonces, estamos nosotros frente a el principio de legalidad, ¿no? El cual señala que también en materia penal se aplican las sanciones de tipo penal siempre y cuando la conducta que queremos sancionar antes de su realización está considerada como delito en la ley penal correspondiente. Y debe ser una conducta antijurídica, es decir, debe ser una conducta que viola una norma de tipo tributario y debe demostrarse la culpabilidad del actor. Y esto no es más que reconocer la disciplina del derecho penal en su parte general, ¿no? Que para ser constituido delito cualquier conducta, ¿no? Debe ser una acción u omisión que cumpla con el principio de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Pero veamos cuál es el bien jurídico tutelado en este tipo de delitos. El bien jurídico tutelado se refiere a cuál es el bien que el Estado protege al aplicar este tipo de leyes penales, ¿no? Por ejemplo, en el delito de homicidio, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? A ver, vamos, los leo en el chat. En el delito de homicidio, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Qué protege el legislador? Muy bien, la vida, ¿no? Muy bien, Almudena, Marcial, Jorge, la vida humana, ¿no? En el delito de homicidio se protege la vida, ¿ya? En el delito de lavado de activos, a ver, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Vamos, se la pongo difícil. A ver, los leo en el chat. En el delito de lavado de activos, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? A ver, vamos, delito de lavado de activos. Marcial se ha acercado un poco a la respuesta, ¿no? Pero nosotros podemos agregar que en el delito de lavado de activos, desde mi humilde y modesta opinión, ¿no? El bien jurídico tutelado es la formalización de los negocios, la bancarización, para evitar, pues, que el dinero trucho, ¿no? Dicho de alguna forma, ¿no? Sirva para sustentar, pues, actividades ilícitas, ¿no? Pero vamos a los delitos tributarios. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? En primer lugar, la fe pública. Se refiere a alterar la verdad jurídica, pues, ¿no? Alterar la verdad de las obligaciones, ¿no? Económicas que tiene el contribuyente. También el otro bien jurídico tutelado puede ser el deber de lealtad hacia el Estado social y democrático del derecho. Recuerden que
todos tenemos el deber de contribuir al gasto social, al sostenimiento del gasto social y a la administración por parte del Estado del bienestar general de la población. El deber de contribuir es uno de los deberes consagrados en la Carta Magna y por lo tanto el bien jurídico tutelado en los delitos tributarios es el deber de lealtad hacia el Estado social y democrático de derecho, como lo define nuestra Constitución. También algunos juristas señalan que el bien jurídico tutelado en los delitos tributarios es el patrimonio del Estado en igualdad de condiciones que los patrimonios individuales, ¿no? O sea, todos los tributos que la ciudadanía está obligada a pagar, ¿no? Forma parte del patrimonio del Estado, ¿no? Y todos debemos tributar en igualdad de condiciones, ¿no? También algunos sostienen que el bien jurídico tutelado es el orden social y económico. Todos debemos mantener un orden, ¿no? En materia social, en materia económica, y no interesa ningún tipo de distinción que no sea el de ser ciudadanos con capacidad de goce y ejercicio y haber cumplido con el hecho imponible. También algunos sostienen que el bien jurídico tutelado es el erario público, ¿no? El interés fiscal, le llaman algunos, ¿no? Los recursos que el Estado peruano necesita para pagar a maestros, policías, enfermeras, profesores, ¿ok? Al Ministerio de Defensa, etcétera. Y finalmente, hay otro sector de la doctrina que considera que el bien jurídico tutelado es la actividad financiera en su conjunto, ¿ok? Almudena pregunta, ¿qué es erario público? Erario público son los bienes que forman parte del patrimonio del Estado, ¿no? Las reservas internacionales netas, el dinero que el Estado tiene en las cuentas bancarias, tanto en el Banco General de Reserva como en el Banco de la Nación, y que sirve para el sostenimiento de los gastos públicos. Vamos ahora sí de frente al Código Penal. El Código Penal, en su decreto legislativo 635, en el título 11, desarrolla los delitos tributarios, ¿no? Este famoso título 11 que está bastante modificado, ¿no? Ha sido prácticamente motivo de un constante, yo llamo desdoblamiento, ahí está, por llamarlo de una forma más elegante, ¿no? Y es así como los artículos 262 y 264, que en el título 11 del Código Penal regulaban el delito de contrabando, han sido derogados para dar paso a la ley 28.008, que es la ley de delitos aduaneros. Los artículos 265 y 267 han sido derogados también, hablaban del delito de defraudación fiscal y eso está recogido en la ley penal tributaria. Y los artículos 268 al 270, que hablaban de defraudación tributaria, también ha sido derogado. Entonces, desde el artículo 262 al 270, todos esos artículos han sido derogados para dar nacimiento a leyes penales tributarias específicas. ¿Y qué es lo que ha quedado? Bueno, pues lo que ha quedado son los artículos 271 y 272. Dos únicos artículos han quedado vivos, ¿ok? Porque vuelvo a repetir, los artículos 262 al 270 han sido derogados porque se han aprobado leyes penales tributarias específicas. Entonces, vamos al Código Penal y el Código Penal ha dejado vivo el artículo 271, ¿no? Que desarrolla el delito de elaboración y comercialización clandestina de productos, ¿no? Y esto está dentro del capítulo o el título 11 de delitos tributarios, ¿no? Entonces, el artículo 271 es el delito de, desarrolla el delito de elaboración y comercialización clandestina de productos y señala como conductas prohibidas la elaboración clandestina de un producto. ¿Qué significa elaboración clandestina de un producto? Para ver si nos estamos entendiendo, ¿no? ¿Qué es la elaboración clandestina de un producto? ¿No? Elaborar clandestinamente un producto es elaborarlo sin cumplir con los permisos, licencias y autorizaciones municipales o sectoriales, ¿no? Que se deben obtener para dedicarse a esa industria. Un ejemplo sencillo, ¿no? De pronto se empiezan a elaborar panetones en víspera de fiestas navideñas en panaderías que no tienen registro sanitario, permiso municipal, licencia, ni registro de salud de los obreros que se dedican a amasar, ¿no? Y fabricar los panetones. Entonces, aquí estamos hablando de que se elabora mercadería
está gravada con tributos cuya producción no tiene autorización y encima está prohibido producir esos bienes sin autorización, ¿no? Ese es el famoso delito de elaboración y comercialización clandestina de productos. ¿Cuál es la sanción penal? El artículo 271 del Código Penal señala que se le aplica una pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, sin perjuicio de aplicar el comiso total de la mercancía, ¿no? Para su destrucción, evidentemente, ¿no? Por lo general, cuando se trata de elaboración clandestina de productos, ese producto no lo recupera, ¿no? El productor, ¿no? Entre comillas, ¿no? Se termina destruyendo esa mercancía después del comiso. Artículo 271, entonces, delito de elaboración y comercialización clandestina de productos, ¿ok? Segunda conducta prohibitiva de este mismo artículo. Quien, habiendo cumplido los requisitos establecidos en las normas, elabora con máquinas, equipos o instalaciones que son ignoradas por la autoridad. O sea, el primer supuesto es elaborar mercadería cuya producción requiere autorización y está prohibido elaborar, pero igual lo sigue haciendo. La segunda conducta es cumplió con los requisitos, consiguió los permisos, pero las máquinas, equipos o instalaciones no cuentan con las autorizaciones y las licencias de la municipalidad, del Ministerio de la Producción, etcétera, ¿no? De DIGESA, depende pues de la rama de producción y el tipo de producto que van a sacar al mercado. ¿Cuál es la penalidad? Igual, pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, sin perjuicio del comiso de la mercancía cuando procede. Este mismo artículo 271 tiene un tercer inciso, ¿no? Dentro de la elaboración y comercialización clandestina de productos, considera ocultar la producción o existencia de estas mercancías, ¿no? Ocultar la producción o existencia de estas mercancías, ¿no? El que almacena clandestinamente estos productos, oculta la producción, ¿no? O la existencia de estas mercancías. Igual, ¿no? Luego de una fiscalización por parte de las autoridades competentes, se formula la denuncia penal y terminado el proceso penal puede concluir con la sanción, ¿no? Que ya hemos mencionado que es pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, sin perjuicio del comiso. Vamos al artículo 272. Ya vimos el 271 que tiene 3 incisos, ¿no? Elaborar una mercadería grabada cuya producción no cuente con autorización y esté prohibida. El segundo inciso, habiendo cumplido los requisitos establecidos, elabora con maquinarias, equipos o instalaciones ignoradas por la autoridad. Y el tercero, oculta la producción o existencia de estas mercaderías. Vamos al delito de comercialización clandestina de productos que está en el artículo 272 del Código Penal, ¿no? ¿Cuál es la conducta? Si lo vemos desde el punto de vista de la tipificación, dedicarse a una actividad comercial sujeta a autorización sin haber cumplido los requisitos que exigen las leyes. Ejemplo, la comercialización de medicinas, ¿ok? Venden medicamentos de diferente tipo, ¿no? Laboratorio, origen, etcétera, pero no cuentan con los certificados y permisos del IGEMI, del Ministerio de Salud, ni siquiera el almacén que debe conservar esos medicamentos en perfectas condiciones ha cumplido con el requisito de la certificación por parte del Ministerio de Salud. En estos casos, estamos hablando también de un delito, ¿no? Dedicarse a una actividad comercial sujeta a autorización sin haber cumplido los requisitos que exigen las leyes. El segundo supuesto del delito de comercialización clandestina de productos, que está en el artículo 272 del Código Penal, habla de aquel actor, ¿no? O agente que comete este delito, que emplea, expenda, o sea, venda o haga circular mercaderías y productos sin el timbre o precinto correspondiente cuando deban llevarlos o sin acreditar el pago del tributo. O sea, está vendiendo o haciendo circular mercancías que no están identificadas con un sello, un timbre o un precinto, ¿no? Que están obligados a llevarlo y no acreditan el pago de los tributos. La tercera forma o manifestación bajo el principio de tipicidad del delito de comercialización clandestina de productos está referida a utilizar mercaderías exoneradas de tributos para fines distintos de los previstos en la ley exonerativa respectiva, ¿no? O sea, se utilizan mercancías que ingresaron al Perú
exonerada de tributos para fines distintos a los previstos en la ley que los exonera. Entonces también es un delito de comercialización clandestina de productos. Entonces, cuando hablamos de los delitos de elaboración y comercialización clandestina de productos, la pena por este delito es privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, sin perjuicio del comiso cuando proceda. Y en el delito de comercio clandestino, que está en el artículo 272 del Código Penal, la pena privativa de la libertad es no mayor de 1 año y no menor de 2 días. Vean ustedes la diferencia en el trato, ¿no? Miren ustedes, cuando se habla de la elaboración clandestina de productos, la pena privativa de libertad es no menor de 1 año ni mayor de 4 años. Pero cuando hablamos de comercio clandestino, la pena privativa de libertad es no mayor de 1 año ni menor de 2 días. Ahora, alguna vez se han preguntado, ¿no? Y de todos los que cometen delitos tributarios, ¿algunos han sido sentenciados? Claro que sí, ¿no? Hay informes, reportes que la SUNAT ha ido publicando, ¿no? Por ejemplo, en los años 2020, 2021, señaló que el Poder Judicial ya ha sentenciado a más de 200 evasores y contrabandistas por delitos tributarios aduaneros en los últimos 2 años, ¿no? 154 casos fueron por delitos aduaneros y 49 por delitos tributarios, ¿no? Cuyas penas oscilan entre 4 y 8 años de cárcel efectiva. ¿Cuáles han sido los delitos más recurrentes en materia aduanera? Evidentemente el delito de contrabando, el tráfico de mercancías prohibidas o restringidas y la defraudación de rentas de aduana, ¿no? Son 3 delitos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? El contrabando es una figura delictiva que consiste en evadir el control aduanero. Es decir, en lugar de cruzar la frontera por la zona habilitada para que aduana verifique, numere su declaración de importación y paguen sus impuestos que corresponda de acuerdo a la ley, deciden cruzar la frontera por lugares clandestinos, lugares no supervisados por las autoridades policiales, las autoridades de aduanas o las Fuerzas Armadas, y por lo tanto el ingreso y salida de mercancías sin pasar por los controles de aduanas y siempre que el valor de la mercancía supere las 4 unidades impositivas tributarias, es considerado un delito de contrabando. El tráfico de mercancías restringidas y prohibidas también es sancionado igual que el delito de contrabando, porque se trata de la comercialización de productos sin contar con los permisos sectoriales respectivos. Un ejemplo, ¿no? Los celulares, los equipos de telefonía móvil o los smartphones tienen que cumplir 2 requisitos para ingresar lícitamente al Perú. El primero de ellos es contar con el certificado de homologación y el segundo con el permiso de internamiento temporal. O si no cuentan con esas autorizaciones y permisos, cometen el tráfico de mercancías restringidas o prohibidas, ¿no? Tráfico ilícito. ¿Y cuál es la diferencia con la defraudación de rentas de aduana? En el caso de la defraudación de rentas de aduana, el agente que comete el delito se presenta ante la aduana, numera una declaración. Claro que lo hace, pero lo hace con engaño, con ardid, con fraude. ¿Para qué? Para dejar de pagar en todo o en parte los tributos o para acogerse indebidamente a beneficios tributarios como el drawback. ¿Ok? En materia tributaria, ¿cuáles son los delitos más recurrentes? La obtención indebida del crédito fiscal para reducir el IGB y las famosas deducciones del impuesto a la renta con operaciones no reales, ¿no? Generalmente facturas falsas. Las regiones donde se han emitido más sentencias por casos detectados en acciones de control y fiscalización de la SUNAT y denunciados ante el Poder Judicial son Lima, Callao, Arequipa, Tacna y Puno. Veamos a continuación los delitos tributarios o ilícitos tributarios en la ley penal tributaria. Ya no en el Código Penal, vámonos de frente a la ley penal tributaria. La ley penal tributaria señala los tipos de sanciones tributarias, ¿no? Se dice que los tipos de sanciones tributarias que están recogidas tanto en el Código Tributario como en las normas correspondientes son fundamentalmente la multa, ¿no? El comiso, el internamiento temporal de los vehículos, el cierre temporal del establecimiento u oficina de profesionales independientes
y la suspensión temporal de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de actividades o servicios públicos de acuerdo a las tablas. Del mismo modo, esta ley penal tributaria habla de la sanción a funcionarios de la administración pública, ¿no? Hay un capítulo dedicado a la sanción a funcionarios de la administración pública. Y se precisa que los funcionarios y servidores públicos de la administración pública que por acción u omisión infrinja lo dispuesto en el artículo 96 del Código Tributario serán sancionados con suspensión o destitución de acuerdo a la gravedad de la falta. ¿Ok? Y entonces, si nos vamos a los artículos 96, diremos que este artículo habla de las obligaciones de los miembros del Poder Judicial y otros, ¿no? Señala que los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, los funcionarios y servidores públicos, los notarios, fedatarios y martilleros públicos, comunicarán y proporcionarán a la Administración Tributaria la información relativa a hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias. De igual forma, se encuentran obligados a cumplir con lo solicitado expresamente por la Administración Tributaria, así como a permitir y facilitar el ejercicio de sus funciones. ¿Ok? Del mismo modo, como sanción a funcionarios de administración pública, también se señala que el funcionario o servidor público que descubra la infracción deberá formular la denuncia administrativa respectiva. También serán sancionados con suspensión o destitución, de acuerdo a la gravedad de la falta, los funcionarios y servidores públicos de la administración tributaria que infrinjan lo dispuesto en los artículos 85 y 86 del Código Tributario. Bueno, pues veamos qué dice el artículo 85. El artículo 85 habla de la reserva tributaria. Indica que tendrán el carácter de información reservada y únicamente podrá ser utilizada por la Administración Tributaria para sus fines propios, la cuantía y la fuente de las rentas, los gastos, la base imponible o cualesquiera otros datos relativos a ellos cuando estén contenidos en las declaraciones e informaciones que obtenga por cualquier medio de los contribuyentes, responsables o terceros, así como la tramitación de las denuncias a los que se refiere el artículo 192 del Código Tributario. Entonces, el artículo 85 del texto único ordenado del Código Tributario señala, pues, también las excepciones a la reserva tributaria. El artículo 86 establece las prohibiciones de los funcionarios y servidores de la administración tributaria, ¿no? Y se indica que los funcionarios y servidores que elaboren en la administración tributaria, al aplicar los tributos, sanciones y procedimientos que corresponda, se sujetarán a las normas tributarias de la materia. Asimismo, y acá viene la parte importante, artículo 86 del Código Tributario, los funcionarios de la SUNAT están impedidos de ejercer por su cuenta, por intermedio de terceros, así sea gratuitamente, funciones o labores permanentes o eventuales de asesoría vinculados a la aplicación de normas tributarias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, queda claro para Almudena y para todos los que nos siguen en la transmisión que la reserva tributaria es un derecho, una garantía que tiene todo contribuyente a que se mantenga, pues, ¿no?, el secreto de todas sus declaraciones juradas, de todas sus actividades económicas de los contribuyentes, ¿no? El único que conoce de ello es SUNAT y lo mantiene bajo 7 llaves, ¿no? Y está obligado a mantener la reserva tributaria. Por esa razón, nadie tiene acceso a las declaraciones juradas de impuesto a la renta de Javier Ollarse, ¿no?, de Almudena Esquivel Quispe, de Marcial Alcaraz Molina, ¿no? Solamente el propio titular, el propio contribuyente con su RUC y su clave SOL tiene acceso a su información. ¿Ok? Entonces la SUNAT está impedida de publicar esa información bajo ningún medio. Eso es reserva tributaria. Y el no cumplir con el principio de la reserva tributaria es considerado un delito, ¿no?, perseguible de oficio y que puede culminar no solamente con la sanción penal para el funcionario de la administración tributaria que lo cometa, sino que adicionalmente el juez puede disponer la inhabilitación de esa persona para no ser contratado nuevamente por la administración pública en un plazo de 5 o 10 años, ¿no?, para efecto de que le sirva de lección o escarmiento.
Los delitos tributarios, entonces, constituyen toda acción u omisión dolosa por parte del deudor tributario, es decir, la conciencia y voluntad orientada a violar la norma penal tributaria con el correspondiente perjuicio al patrimonio fiscal e indirectamente a la colectividad. Para que exista un delito tributario, se tiene que probar en un proceso penal un acto doloso, ¿ok? Y ese acto doloso debe estar considerado como tal dentro de la ley. La ley debe tipificar esa conducta que se pretende sancionar, ¿ok? Y adicionalmente a ello, la ley también debe indicar, ¿no?, las particularidades adicionales que se deben tomar en cuenta para determinar de manera objetiva dicha conducta delictiva, ¿no? Y finalmente, también se debe establecer el perjuicio, ¿no?, que se ha generado a el Estado, ¿no?, a la nación, al Estado social y democrático de derecho. Veamos entonces el marco legal vigente de los delitos tributarios. ¿Ok? El decreto legislativo 813 habla de los delitos tributarios y tipifica la defraudación tributaria y el delito contable, ya que ahora vamos a hablar para que Almudena pueda absolver su consulta que acaba de colocar en el chat. Ya, ahora lo vamos a ver. Marcial pregunta, dice, ¿cómo se prueba la intención en el sujeto si este es un aspecto subjetivo que es imposible de conocer? Bueno, pues dentro del proceso penal hay una etapa de juzgamiento, ¿no?, una etapa de investigación, la parte investigativa, pero hay una etapa de juzgamiento. Y es allí donde, a través de los juicios orales, se determina, ¿no?, la intencionalidad del autor, ¿no? Y el único que tiene la capacidad para hacerlo es el juez con auxilio del fiscal. El decreto legislativo 813, entonces, habla de los delitos tributarios, tipifica la defraudación tributaria y el delito contable. La ley 28.008 se refiere a los delitos aduaneros y tipifica los delitos de contrabando y defraudación de renta de aduana, básicamente. Y el Código Penal, que ya lo vimos, tipifica el delito de elaboración y comercio clandestino de productos, ¿no?, gravados, sujetos a control fiscal. Entonces, si vemos la ley penal tributaria, decreto legislativo 813, veremos que el artículo 1 define el tipo base o clásico del delito de defraudación tributaria. El artículo 2 habla de las modalidades del delito. El artículo 3 habla de la modalidad atenuada y el artículo 4 habla del tipo agravado. El artículo 5 desarrolla el delito contable, ¿no?, que tiene incidencia en los tributos. Un poco para ahondar más las explicaciones que nos pide Almudena, diremos que la diferencia entre una infracción tributaria y un delito tributario parten fundamentalmente por quién es el autorizado para perseguir dicha infracción o delito, ¿no? Recuerden que corresponde a la justicia penal ordinaria, a los jueces, la instrucción, el juzgamiento y aplicación en las penas por los delitos tributarios. Y corresponde a la SUNAT, ¿no?, la sanción de manera objetiva, la determinación objetiva de la infracción en el caso de infracciones tributarias. Por esa razón se dice que en las infracciones tributarias, SUNAT lo determina de manera objetiva y no se requiere probar ninguna intencionalidad. En cambio, en el delito tributario se requiere probar o determinar el delito de manera subjetiva y se requiere probar el dolo, la intencionalidad. En la infracción tributaria generalmente está vinculada al incumplimiento de obligaciones formales, ¿no? Y hemos dicho que obligaciones formales la preparación de declaraciones juradas. Y el delito tributario está relacionado al incumplimiento de obligaciones sustanciales. La infracción tributaria identifica a un infractor. El delito tributario identifica al autor y los cómplices o partícipes del delito. La infracción tributaria es sancionada por la SUNAT. En cambio, el delito tributario es sancionado por el Poder Judicial, ¿no?, en base a sus competencias. La infracción tributaria, el procedimiento culmina con la emisión del acto administrativo impugnable en sede administrativa y judicial. O sea, si voy a aplicar una multa de tipo tributario, la SUNAT emite una resolución de multa y esta puede ser materia de controversia, ¿no? Y el infractor puede plantear su reclamo ante SUNAT, su apelación al Tribunal Fiscal y si esto no lo satisface, puede presentar su demanda contenciosa administrativa ante la vía judicial. En cambio, el delito tributario
se basa únicamente en un proceso penal que culmina con la sentencia, ¿no?, impugnable en sede judicial. Entonces, estas son, para redondear la explicación, ¿no?, las diferencias entre infracción tributaria y delito tributario. Ahora sí, ¿ok? Vamos con la respuesta a Almudena Esquivel Quispe, quien pregunta qué es defraudación fiscal. ¿Ok? Empecemos diciendo que defraudación fiscal o defraudación tributaria son sinónimos, ¿no? Según la ley penal tributaria, la defraudación tributaria, Almudena, es aquella donde un contribuyente, persona natural o jurídica, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes. ¿Ok? Esa es defraudación. Dejar de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes, ¿no? Por esa razón, las modalidades de defraudación tributaria previstas en la ley penal tributaria son tres: ocultar bienes, ingresos y rentas, consignar pasivos falsos o no entregar a la SUNAT las retenciones o percepciones que hubieran realizado las empresas. ¿Ok? Queda claro entonces para todos esta noche que cuando nos estamos refiriendo, estamos nosotros de todas maneras frente a una conducta típica antijurídica y culpable donde el agente, el contribuyente, en calidad de persona natural o jurídica, deja de pagar en todo o en parte de los tributos que establecen las leyes, y sus modalidades son tres: ocultar bienes, ingresos y rentas, consignar pasivos falsos y no entregarle a la SUNAT las retenciones o percepciones que hubieran realizado las empresas. Vamos al artículo 1, que regula el tipo base de este delito, ¿no? El artículo 1 señala que el que en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte de los tributos de ley, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 5 ni mayor de 8 años. ¿Cuál es el tipo subjetivo que tiene que probarse en el proceso penal por parte de los fiscales y los jueces? El dolo, ¿no? La existencia del dolo. Eso es lo que tiene que probar, ¿no? Es decir, que el que cometió el delito a sabiendas de que esa conducta estaba prohibida, estaba sancionada, ¿no?, se arriesga y lo comete intencional. ¿Cuál es el comportamiento, el tipo objetivo? El incumplimiento de la obligación tributaria total o parcial por medio del engaño. ¿Ok? Entonces, ojo, aquí se sanciona a quien actúa valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia u otra forma fraudulenta para dejar de pagar en todo o en parte los tributos de ley, ¿no? Y por lo tanto lo hace por medio del engaño, ¿no? Ejemplo sencillo: aquel que saca un RUC, ¿no es cierto?, solamente para generar, ¿no?, o simular operaciones económicas falsas, ¿no?, y de esa manera beneficiar a un tercero con las deducciones de impuesto a la renta, ¿no? Las penas en su tipo base son de 5 UITs a más, ¿no? Si el monto del beneficio o de los tributos dejados de pagar son de 5 UITs a más, la pena es de 5 a 8 años. Atenuado, si es menos de 5 UIT, la pena privativa de libertad es de 2 a 5 años. Y el tipo agravado, ¿no?, en ese caso, la sanción va de 8 a 12 años. Ejemplo, ¿no? Porfirio, por citar un nombre cualquiera, tiene un almacén clandestino de productos, ¿no? O sea, en su casa, en su jardín al fondo, ¿no?, oculto bajo mamparas, calaminas y buscando aisladores de ruido, perdón, tiene maquinarias con los cuales se dedica a la industria textil, ¿no? Y comercializa sus productos, no los declara, no factura, lo hace dolosamente, ¿no? De esta manera se reduce o desaparece el monto a pagar. No paga licencias municipales de funcionamiento, no paga permisos por las máquinas, no las ha declarado ante SUNAT como parte de su patrimonio, no declara impuesto a la renta, no factura. Entonces está cometiendo el delito, ¿ok?, tributario.
Veamos ahora el delito contable, ¿no? Veamos la diferencia con el delito contable. ¿Qué sucede en el caso del delito contable? Según la ley penal tributaria, el delito contable es aquel donde las empresas incumplen con las normas tributarias de llevar sus libros y registros contables, ¿no? Hay una obligación de llevar la contabilidad pues electrónica, mecanizada, ¿cierto? Hay una obligación prevista en las normas. Por lo tanto, los contadores públicos saben que esa es una obligación de tipo formal, ¿ok? Entonces, según la ley penal tributaria, el delito contable es aquel donde las empresas incumplen con normas tributarias de llevar libros y registros contables, y los actos materiales que llevan a las organizaciones a cometer este delito son cuatro. Hay cuatro formas de manifestarse el delito contable. Primero, el incumplimiento, pues, de llevar libros contables. Simplemente todo lo hace clandestinamente, informalmente, nunca ha emitido ningún libro contable. No ha generado el libro caja y bancos, el libro diario, el libro mayor, ¿no? No lo ha generado ni manualmente ni electrónicamente. Mucho menos ha legalizado la hoja de apertura del libro caja y bancos, libro diario, libro mayor. Entonces está incumpliendo, miren, una obligación que está prevista en las normas y en las resoluciones de superintendencia que SUNAT emite para el tema de la información contable en el Perú. Segunda manifestación del delito contable, no anotar en los registros o libros contables los actos, operaciones e ingresos, tanto en los libros y registros contables, ¿no? ¿Qué sucede si no anotan una compra o una venta? Bueno, pues no se genera el IGB, ¿ok? O no se genera el hecho imponible, o lo que es peor aún, ¿no? No puede utilizar el crédito fiscal y en todo caso está contribuyendo a la informalidad. Incluso el no anotar operaciones e ingresos en los libros y registros contables podría en algún momento tener incidencia en el delito de lavado de activos. Entonces ya hemos visto dos formas, ¿no? O actos materiales mediante los cuales se comete el delito contable, ¿no? Incumplimiento de llevar libros contables, no anotar los actos, operaciones e ingresos en los libros contables. Tercero, realizar anotaciones falsas en los libros y registros contables, ¿no? Esto tiene mucha incidencia en lo que es lavado de activos, ¿no? Realizan anotaciones falsas en los libros y registros contables, simulando operaciones, ¿no? De comercio. Entonces, realizar anotaciones falsas en los libros y registros contables es una forma de cometer este tipo de delitos, ¿no? Y la última forma, también tipificada en la ley penal tributaria, se refiere a destruir total o parcialmente los libros y registros contables, ¿no? Destruir total o parcialmente los libros y registros contables, ¿no? Muchas veces el destruir total o parcialmente los libros o simular un robo no lo libra al infractor a la ley de una sanción, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una resolución de superintendencia de SUNAT que obliga a rehacer los libros contables y le otorga un plazo de 60 días calendario, ¿no? Vencido el cual la SUNAT tiene todo el derecho a imponer tributos, obligaciones tributarias o sanciones basado en presunciones, la famosa base presunta de la obligación tributaria, ¿no? Que es un capítulo que algún día lo veremos si es que tenemos otra oportunidad de ver los temas contables, ¿ya? El delito contable, entonces, que está en el artículo 5 de la Ley Penal Tributaria, que será reprimido con pena no menor de 2 ni mayor de 5 años, el que estando obligado a llevar libros y registros contables, incumpla totalmente con esta obligación, deja de anotar operaciones, realiza anotaciones falsas o destruya u oculte los libros o registros contables. ¿Ok? Nos ha hecho una pregunta interesante, Almudena. Dice, ¿solamente el contador comete el delito contable? En principio es el responsable, ¿no? El contador de la empresa es el responsable precisamente de firmar y suscribir
los libros contables y la anotación de las operaciones. Por algo, lleva una carrera profesional de 5 años de contabilidad, realiza estudios en auditoría contable y financiera, ¿no? Especializaciones, se colegia y por ende es el responsable de que los libros y registros contables se lleven de acuerdo a los requisitos y condiciones previstas en la ley. Entonces, es reprimido el contador que, estando obligado a llevar libros o registros contables, incumple totalmente esa obligación, deja de anotar operaciones, realiza anotaciones falsas o destruye u oculta los libros o registros contables. ¿Qué es el lavado de activos? Nos pregunta Almudena. El lavado de activos es otra forma delictiva, ¿no? Que, dicho en lenguaje sencillo, funciona así, Almudena. El delito de lavado de activos cometen aquellas personas que obtienen ingresos, dinero de manera ilícita, ya sea porque cometen delitos de secuestro, extorsión, o porque están metidos en la corrupción como funcionarios públicos. Y como ese dinero no se bancariza, es dinero que reciben en maletines, sobres o cartucheras o billeteras, ¿no? Y son montos grandes, para poder lavarlos, es decir, ingresarlos al mercado formal, tienen que valerse de una serie de artificios o simulaciones de operaciones económicas o crean empresas fantasmas con libros o registros contables falsos, precisamente para registrar esos dineros obtenidos indebidamente, ¿no? Es una modalidad, ¿no? La otra modalidad, pues, es llevar el dinero a los paraísos fiscales, ¿no? A aquellas naciones que protegen el dinero obtenido ilícitamente sin importarles el origen, ¿no? Simplemente les cobran un impuesto, ¿no? Por un porcentaje proporcional al dinero que depositan en dichas cuentas y no se hacen problemas respecto a el origen del dinero y por lo tanto protegen la identidad incluso del depositante, ¿no? Convirtiéndolo en no perseguibles, no identificables, ¿ya? Continuemos. También existe el delito tributario por brindar información falsa en el RUC. La ley penal tributaria también sanciona el delito tributario por brindar información falsa en el RUC, ¿no? Aquellas personas naturales o jurídicas que proporcionen información falsa en la inscripción o modificación de datos en el registro único de contribuyentes pueden también ser sancionados penalmente, ¿no? Enfrentan una pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años y una pena económica de 180 a 365 días multa. Seguro Almudena preguntará, ¿y qué son los días multa, ¿no? ¿Cómo se calcula los días multa? Bueno, para Almudena y para todos los que nos siguen la explicación, esta es una forma de cálculo mediante la cual se establece cuál es el ingreso ordinario, diario, que esta persona estuvo obteniendo antes de ser procesado, y el promedio de ese ingreso sirve como base de cálculo para aplicarle la multa, ¿no? De modo de resarcir al Estado por dicha sanción. Otra pregunta existencial de Almudena es: ¿qué es el RUC y para qué sirve? El RUC es el DNI del contribuyente, se llama Registro Único de Contribuyentes, es un número único que el contribuyente lo identifica y le sirve para acceder a todos los servicios tributarios y aduaneros de manera libre y gratuita y a todas las plataformas digitales, porque al ingresar con su ficha RUC tiene acceso a todos los beneficios que SUNAT. También existe el delito tributario por almacenar bienes no declarados, ¿no? Otro delito tributario que puede afectar a las compañías, ¿no? A las empresas, es almacenar bienes en lugares no declarados, ¿no? Siempre que supere las 50 UIT es sancionable, ¿no? No estamos hablando de las pequeñas bodeguitas, ¿no? Tiendas, estamos hablando de organizaciones empresariales que almacenan bienes en lugares no declarados y que superan los 50 UITs. La pena privativa de libertad y la pena económica son las mismas que se dan en el delito por brindar falsa en el RUC. Es decir,
enfrentan una pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 5 años y una pena económica entre 180 a 365 días multa. Luego tenemos el delito tributario por facilitar comprobantes de pago, ¿no? Eso estaba de moda, bueno, hasta ahora sigue de moda, ¿no? Facilitar comprobantes de pago para reducir el impuesto a la renta. En el caso de las empresas que obtengan, vendan o faciliten cualquier título, comprobantes de pago, guías de remisión, notas de crédito, notas de débito, con el fin de cometer o posibilitar la comisión de delitos tipificados en la ley penal tributaria, enfrentan una pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Y es importante que las organizaciones sepan cuáles son aquellos factores que pueden perjudicar su economía, ¿no? Y para ello, pues, deben llevar a cabo auditorías internas de manera regular que comprueben si vienen cumpliendo con sus obligaciones establecidas en la ley. ¿Cuáles son las consecuencias accesorias, ¿no?, que el juez determina, además de la pena privativa de libertad? ¿No? Si en la ejecución del delito tributario se hubiera utilizado la organización de una persona jurídica o un negocio unipersonal, con conocimiento de sus titulares, el juez podrá aplicar conjunta o alternativamente, según la gravedad de los hechos, las siguientes medidas. Primero, el cierre temporal o clausura definitiva del establecimiento, oficina o local en donde desarrolle sus actividades, ¿no? El cierre temporal no será menor de 2 ni mayor de 5 años. En segundo lugar, la cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas. En tercer lugar, es una acción drástica, la disolución de la persona jurídica creada de manera artificial para cometer estos delitos tributarios. Y por último, la suspensión para contratar con el Estado por un plazo no mayor de 5 años. Recuerda que si tienes un negocio y por ahí te dijeron que puedes comprar facturas e ingresar el monto que deseas para pagar menos IGB y renta, o que puedes recurrir a un tercero para que te emita una factura para sustentar una compra en el mercado informal, no lo hagas, ¿ya? Ambas operaciones son consideradas delito tributario con penas que van de hasta 8 años de cárcel. Así es que no te arriesgues y denuncia en todo caso a quienes te ofrecen ese tipo de actividades ilícitas. Recuerda, ten mucho cuidado porque de esto hay casos gravísimos, ¿no? Recientemente, SUNAT ha publicado una información indicando que se han recuperado a favor del Estado 1 millón de soles. La Corte Superior de Justicia de la Libertad resolvió retirar 1.076.785 soles de las arcas o cuentas bancarias de una empresa X tras acreditar que el dinero fue obtenido ilícitamente. Esta empresa incurrió en el delito de defraudación tributaria al declarar ante SUNAT compras ficticias por más de 3.5 millones de soles para obtener beneficios y reducir el pago de los impuestos. ¿Ok? Muy bien. Antes de ir a la ronda de sus preguntas finales, les reitero nuevamente mi gratitud. Los que deseen, esto es voluntario, pueden seguirme en las diferentes redes sociales donde tengo pequeños videos, conferencias, textos, donde explico los temas tributarios y aduaneros, ¿no? Abrí mi cuenta en TikTok y en solo 3 minutos que dediquen de su valioso tiempo pueden recibir charlas gratuitas con pequeñas pastillas en los temas tributarios y aduaneros. Y con gusto estaré a su disposición siempre para continuar brindándoles la información precisa y clara sobre los diferentes tópicos del derecho tributario y aduanero. Muy bien. Vamos a las preguntas. Almudena, adelante, activa tu micro. Estimados participantes, pueden escribir las preguntas al chat. Bueno, al parecer no hay preguntas. En todo caso, les agradezco a Bill Lawyer y a todos los participantes a este evento. Ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad.
Bien, muchas gracias, estimado doctor. Su ponencia de hoy ha sido bastante comprensible y bastante dinámica. A nombre de todo el ilustre Colegio de Abogados de Huánuco y todo el equipo de B-Lawyer, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su invaluable participación en este diplomado. Su conocimiento y experiencia han sido fundamentales para enriquecer el programa y brindar a los participantes una buena experiencia académica. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Estimados participantes, con ello hemos finalizado la primera sesión de hoy. Recordar que quienes estén interesados en adquirir el certificado pueden escribirnos al interno. Que tengan buenas noches y hasta la próxima.